Derivado a las lluvias registradas en las últimas 24 horas, el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED ha registrado 26 incidentes donde se realizó una evaluación de daños y análisis de necesidades y se brindó atención de primera respuesta para las personas afectadas. Se contabilizaron 102 damnificados y el fallecimiento de 3 niñas en el caserío Agua Blanca, aldea Chichoché, Aguacatán, Huehuetenango. Tenemos el reporte de Insibume que los mayores acumulados de lluvia han sido en el departamento de Zacapa, en Flores Petén, en Champerico y también en Alta Verapaz, Cobán. Muy bien, Rodolfo. Hemos visto que se han originado ya algunas emergencias a raíz de la saturación que ha causado el agua que ha caído a raíz de las lluvias en diferentes regiones del país. Sí, totalmente, derivado de la afectación de la onda del este que ha afectado al país en las últimas horas. Tenemos hasta este momento 26 incidentes en diferentes departamentos. Esto nos da un total de 102 personas afectadas en estos días, ¿verdad? Hasta el momento te puedo mencionar algunas inundaciones, derrumbes, también caída de, socavamiento y también algunas inundaciones en diferentes partes del país. Muy bien, se lamenta la pérdida de 3 vidas humanas, en este caso de 3 menores de edad, una situación que ocurre en Huehuetenango, un deslave de tierra prácticamente afecta a una vivienda, Rodolfo. Sí, efectivamente, desde tempranas horas tenemos el reporte de que en Aguacatán, Huehuetenango, específicamente en el caserío de Agua Blanca, en la aldea de Chichoche, tenemos el sensible fallecimiento de 3 personas. Los cuerpos de socorro de primera respuesta estuvieron trabajando durante 45 minutos, derivado de un derrumbe que se dio en este sector, que cayó sobre una vivienda, y lamentamos el sensible fallecimiento de 3 menores de edad. Muchas gracias, Rodolfo. La recomendación, ¿cuál es entonces para aquellas personas que habitan en lugares de riesgo en donde las precipitaciones están siendo bastante intensas? Bueno, el plan familiar de respuesta establece que identifiquemos los lugares de riesgo. Si nosotros vivimos en una ladera a la orilla de un río, pues recomendamos a la población tener identificados estos lugares. Preferiblemente no deben habitar en estos lugares de riesgo, así que el plan familiar de respuesta establece responsabilidades que deben asumir los diferentes miembros de la familia, como quién se va a hacer cargo de la mascota, quién va a hacer la autoevacuación. Las personas deben ser los primeros respondedores ante cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre que se pueda presentar, tener los números de emergencia. En este caso el 119 es el número de emergencia de CONRED. Así, de acuerdo al análisis de la CONRED, en las últimas 24 horas se elevó considerablemente el número de incidentes producidos por las lluvias. El pronóstico de Insibume indica que las precipitaciones continuarán y serán más intensas en los próximos días. CONRED realizará la verificación de espacios para la habilitación de albergues en caso de ser necesario. Las lluvias que constantemente traen estragos, que traen tragedias también, Axel. Lo vemos entonces que cada época de lluvia es complicada. De hecho, se convierte también en un temor para todas esas familias que viven en lugares que o no son habitables o también están en riesgo a estas lluvias fuertes que se registran. Aquí estamos empezando con algunas lluvias y mira lo que ha pasado ya. Claro, y es que Sandy, hay que recordar lo que nos ha dejado las depresiones tropicales en los años anteriores. Así es. Pues no ir muy atrás, vayámonos a Eta y Iota, todo lo que provocó que hasta la fecha aún seguimos pues procurando levantarnos en estas comunidades, pero trae tragedias y eso es lo complicado y es lo triste. Cuando ocurren esas tragedias por una luz de tierra, un derrumbe, lo vimos el año pasado, lo volvemos a vivir ahora en este inicio de temporada de invierno. Bueno, son cosas muy delicadas. Así es, pero el punto aquí es lo que no comprendemos al final, es que si ya se sabe en qué meses es la época de lluvia, en qué meses se complica esta situación, ¿por qué no se hace algo desde antes? Es decir, prepararnos, la prevención es lo que siempre ha faltado en nuestro país y esperamos únicamente a atender a las personas que sean afectadas, a rescatar a quienes entonces se encuentren en una emergencia. ¿Por qué esperar a vivir tragedias, desastres como estos y no empezar a ordenar ya? Si se sabe que hay comunidades que están en puntos de riesgo, bueno, ¿qué plan podemos tener? No solamente decirles, miren, se tienen que ir de aquí, evacuarlos, claro, sino les dan solución también de a dónde se van a ir. Y es que ahora nos enfrentamos a eso también, Sandy. La solución puede estar preventivamente, como ha estado en años anteriores, pero
que la comunidad también acepte dejar su vivienda, dejar su casa, sus cosechas. Eso es complicado y lo hablábamos hace pocos días, específicamente con expertos en relación de acciones de respuesta, porque siempre, como dices tú, existe la tragedia y ahí accionamos, ¿sí? Pero previo a eso no lo hacemos. No. A pesar de que los pronósticos nos dicen, vienen lluvias, 5 días de lluvias, 3 días de lluvias, viene una depresión del este y esto y lo otro, pero no visualizamos lo que puede pasar. Ahora ha estado lloviendo el 60% más de lo que debería estar lloviendo. ¿Qué pasa? Hay saturación de suelos, hay humedad. Ayer mirábamos derrumbes, caída de árboles, era un aviso de la naturaleza, ¿no? Y lo que iba a poder pasar. Y pasó. Lamentablemente 3 menores de edad fallecieron. Complicada esta situación, estas 3 hermanas que estaban durmiendo, estaban en sus camas, estaban descansando, no se imaginó la familia lo que iba a suceder con estas fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas y que no sabemos de verdad cuántas tragedias más pueden pasar, cuántos desastres más. No es que quiera sonar fatalista, pero realmente es lo que hemos visto en épocas de lluvias constantemente. El año pasado también se tuvo comunidades afectadas, personas fallecidas, daños que también se van registrando. Este año inicia una nueva época de lluvia, empezamos a contabilizar ya víctimas mortales, empezamos a verificar también los daños y de esta situación vamos a seguir hablando en los próximos años si no se hace nada, si no se comprende lo importante también que es invertir en la prevención y si las autoridades no le prestan atención a estas situaciones. Hay identificados más de 10,000 puntos de riesgos a deslaves, a deslizamientos, por ejemplo, a inundaciones. Se sabe, se tiene el estudio por parte de Conred. Bueno, ¿por qué no se aprovecha ese estudio para poder identificar a las comunidades que están en estos puntos de riesgos y, bueno, decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo detectar? Incluso informarles, saber que hay ruidos que no son normales y que son una alerta. Campañas de concientización. Y lo que tú decías, si sabemos que el río tal se va a crecer en los primeros días de lluvia, ¿por qué no accionamos antes? ¿Por qué esperamos una semana, cuando ocurre una tragedia, cuando hay que evacuar, cuando hay que llevar a los albergues? A eso vamos. Yo creo que como guatemaltecos todos estamos comprometidos, tanto instituciones como también socorristas, como también la misma comunidad, autoridades de las mismas comunidades. Sabemos que acá ha ocurrido una tragedia, no queremos que vuelva a ocurrir, pero vuelve a ocurrir, porque las personas no quieren retirarse, no quieren evacuar, los ríos están muy cerca de sus viviendas, obviamente con un 60% más, pues eso definitivamente nos va a colapsar. Y dejemos eso, sumémosle los 2 millones de quetzales que hasta el momento, que es lo estimado, podría ser más en pérdidas en las cosechas. Así es. Eso también viene a afectar. Muchas complicaciones. Y es que el punto, Axel, que tratabas de, bueno, ¿quién va a dejar sus comunidades? Sí. Imagínate, yo me imagino en una situación como estas, yo no dejaría mi casa si no me dan otra alternativa, porque no me voy a ir a la calle. No hay otra opción, ¿no? No hay otra opción. En eso tienen que trabajar las autoridades. Definitivamente. Vamos a ir con unos datos, ¿te parece? Para poder ir apuntando ciertos puntos también de vista que le queremos mostrar aquí en este análisis sobre la situación de las lluvias y las tragedias también que generan estas lluvias. Y es que le damos a conocer que Guatemala constantemente, de hecho, es afectado por desastres como los terremotos, las inundaciones, huracanes, derrumbes, y aquí podemos seguir, de verdad, con las emergencias que se pueden presentar. El huracán Mitch, por ejemplo, se recordará usted, este fue el desastre natural que más afectó a Guatemala, especialmente entre la última semana de octubre y la primera de noviembre de 1998. Probablemente algunas de las personas que nos están sintonizando vivieron también los efectos de este huracán. La tercera parte de los 340 municipios de Guatemala, concretamente 140 localidades, en su mayoría ubicadas en el sur, en el oeste y norte del país, son proclives a sufrir inundaciones y derrumbes a causa de las lluvias torrenciales. Los estudios de organismos internacionales indican que Guatemala, de hecho, ocupa el puesto número 7 en el mundo, imagínense, el puesto número 7 en el mundo respecto a los riesgos a desastres naturales. Qué complicado y qué duro que las autoridades sepan esto y que al final no hagan algo. Guatemala ha sido declarado como el segundo país con más alto índice de riesgo de desastres en el continente americano. Según el reporte mundial de riesgos,
que este reporte se hizo en el 2019. Sí. Imagínate, no hemos pues cambiado tanto. Claro. La pobreza también afecta ante las lluvias torrenciales, pues las comunidades no tienen fondos, de hecho, para invertir en medidas de mitigación. Otros factores que también contribuyen a la vulnerabilidad son la deforestación, por ejemplo, que afecta la estabilidad de los taludes y laderas de las montañas. La ley, de hecho, obliga a las municipalidades a tener planes de ordenamiento territorial, pero esto es una realidad no es una realidad en comunidades lejanas. El plan de ordenamiento territorial, Axel, es un plan que, como dice, la ley obliga a las municipalidades que lo hagan. ¿Y qué es lo que permite? Al final poder identificar, ¿no? Poder establecer en qué lugares no se puede construir, pero como no existe, como no hay un control, las personas ven que hay un terreno, aunque se esté cerca de un río, y es la única posibilidad que tienen para tener un hogar, lo van a hacer, van a construir, porque no hay nadie que les diga que no se puede hacer. O a las orillas de los barrancos, como hemos tenido la mayoría de asentamientos, que es lo que también, y no es que nosotros lo hacemos, sino que es lo que se puede venir más adelante, en los próximos días. De tanto asentamiento que ha crecido, esa saturación de agua que ha tenido estas laderas, se podrían convertir después en deslaves y derrumbes, y algunas viviendas podrían estar en